Buen día, Humberto. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a repasar en esta primera parte el tratamiento aplicable en el impuesto sobre los bienes personales de la tenencia de acciones y participaciones sociales de personas humanas y sucesiones indivisas. Recordemos que por la ley 25.585, a partir del año 2002, se modifica el tratamiento aplicable a la tenencia de acciones y participaciones sociales. Se establece un esquema muy particular de liquidación e ingreso del impuesto, y esto se hace mediante la incorporación de un artículo a continuación del artículo 25 de la ley del impuesto. Concretamente, se establece que el impuesto sobre los bienes personales correspondiente a las acciones y participaciones sociales deberá ser liquidado e ingresado por el responsable sustituto designado por la ley del gravamen, reitero, artículo 25.1 de la ley del impuesto. Lo que hace la reforma de la ley 25.585 es entonces instituir como responsable sustituto a determinados sujetos, ahora los vamos a ver, que de alguna forma sustituyen, reemplazan, se ponen en lugar del contribuyente para la liquidación y el ingreso del impuesto. Entonces, a partir del año 2002, la relación jurídico-tributaria se establece entre el fisco y el responsable sustituto como único obligado al ingreso del gravamen. Es un esquema totalmente diferente al del agente de retención-percepción, que también es un responsable por deuda ajena. ¿Por qué? Porque si el responsable sustituto, por ejemplo, no liquida, no ingresó el impuesto, el fisco no puede ir contra el contribuyente, sino que el único obligado, reitero, es el responsable sustituto establecido por ley. En el caso particular del agente de retención, del agente de percepción, si éste no ingresa a la retención, el fisco puede reclamarle la retención, la percepción no ingresada, pero también le puede reclamar el impuesto al contribuyente, que es la persona, el sujeto sobre quien se verifica el hecho imponible. ¿Quiénes son los sujetos obligados al ingreso del impuesto, de acuerdo a lo que establece el artículo 25.1 de la ley? Se trata de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades 19.550. No deben actuar como responsable sustituto las empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque no se trata de sociedades, ni tampoco las sucursales del país de sociedades del exterior, pese a su expresa inclusión en el artículo 22 del decreto reglamentario de la ley del impuesto. Recordemos el fallo de la Corte del año 2014, Bank of Tokyo. Allí la Corte interpretó que las sucursales del país de sociedades del exterior no deben actuar como responsable sustituto. ¿Por qué? Porque no tienen personalidad jurídica propia, forman parte de la sociedad del exterior que realiza su actividad en el país a través de la sucursal o del establecimiento estable radicado en el país. Decíamos que deben actuar como responsable sustituto las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades 19.550. Esto incluye a las sociedades las sociedades anónimas unipersonales, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades de garantía recíproca. ¿Por qué? En estos casos de estas últimas dos sociedades, porque se aplica supletoriamente la Ley General de Sociedades 19.550, conforme lo establece la ley que crea específicamente tanto las sociedades por acciones simplificadas como las sociedades de garantía recíproca. También deben actuar como responsables sustitutos las sociedades atípicas, comprendidas en la sección 4 del capítulo 1 de la ley 19.550. ¿Qué sociedades atípicas? Todas las sociedades atípicas de la sección 4 del capítulo 1. Esto es a partir del año 2015 con la unificación del Código Civil y Comercial. Recordemos que antes solamente debían actuar como responsables sustitutos las sociedades de hecho con objeto comercial, no así las sociedades de hecho de objeto civil. Esto cambió entonces a partir del año 2015, con la unificación del Código Civil y Comercial. Ya no hay más distinción entre sociedad civil y sociedad comercial, por lo tanto, todas las sociedades atípicas, informales, deben actuar como responsables sustituto del ingreso del impuesto.
No deben actuar como responsable sustituto, por ejemplo, las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque no se trata de sociedades regidas por la ley 19.550. ¿Y en qué casos el responsable sustituto debe liquidar e ingresar el impuesto? Depende de la condición del titular de las acciones y de las participaciones sociales. Debe actuar cuando el titular de la acción de la participación social es una persona humana o una sucesión indivisa domiciliada en el país o en el exterior, y cuando se trate de sociedades o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación, trust o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior. En este punto se establece que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que las acciones y las participaciones sociales pertenecen de manera indirecta a personas humanas o sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior. ¿Cuál es la alícuota aplicable? El 0,5%. Es la alícuota inferior de la escala de tributación aplicable para las personas humanas titulares de bienes en el país. Recordemos que estos sujetos, personas humanas, sucesiones indivisas del país, están sujetos a una escala de tributación cuya alícuota varía del 0,5 al 1,75%. En el caso de el impuesto correspondiente a las acciones y participaciones sociales, la alícuota aplicable es en todos los casos el 0,5%. ¿Y cómo se evalúa la acción, la participación social? Conforme lo establece el inciso H del artículo 22 y también el artículo 25.1 de la ley, que remite a efectos de evaluar la tenencia, el artículo 22, inciso H, debemos computar el valor patrimonial proporcional según el último balance cerrado al 31 de diciembre del periodo fiscal que se liquida, considerando los aumentos y disminuciones de patrimonio producidos entre la fecha de cierre de ejercicio y el 31 de diciembre, en la medida, claro está, que el cierre del ejercicio no sea el 31 de diciembre. Debemos considerar entonces, a efectos de evaluar la acción, la participación societaria, los aportes de capital, incluidos los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, reitero, producidos entre la fecha de cierre del ejercicio comercial y el 31 de diciembre del año que estamos liquidando. Esto como aumento de patrimonio. Como disminución de patrimonio, debemos contemplar las utilidades distribuidas o los dividendos puestos a disposición en efectivo o en especie, excepto en acciones liberadas. Quiere decir entonces que la capitalización de resultados no asignados, esto es, la distribución de dividendos en acciones liberadas, no debe ser considerada a efecto de la evaluación de las acciones, de las participaciones sociales, porque en realidad se trata de una variación cualitativa en el patrimonio neto de la compañía, aumenta el capital, disminuye el resultado acumulado, pero el patrimonio neto de la sociedad no sufre ningún tipo de alteración cuando se distribuyen dividendos en acciones liberadas. ¿Cuál es el balance comercial que debemos considerar a efectos de la evaluación? Es el sujeto a la aprobación de la asamblea de socios o accionistas. Esto es, el balance ajustado por inflación, en el caso de que corresponda el ajuste por inflación, de acuerdo a lo que establecen las normas contables aplicables, o eventualmente será el balance histórico en aquellos periodos en donde no corresponde realizar el ajuste contable por inflación, reitero, de acuerdo a lo que establecen las normas contables aplicables en cada uno de los ejercicios. También se ha discutido si correspondía aplicarse el balance histórico o el balance ajustado, cuando, de acuerdo a las normas contables profesionales, debía ajustarse contablemente el resultado contable. Esto ha sido tratado en el Tribunal Fiscal, en la causa Diego Juan Osa e Hijos, del 20 de julio del 2006. La empresa había determinado el impuesto considerando el balance histórico. El fisco determina de oficio la diferencia de impuesto por considerar que debía aplicarse
utilizarse el balance contable ajustado por inflación y no el histórico, y el Tribunal Fiscal confirma la determinación de oficio. Conclusión entonces, debemos utilizar el balance ajustado por inflación, no el balance histórico, cuando, de acuerdo a las normas contables profesionales, el resultado contable deba ser ajustado por inflación. Un tema interesante para comentar es el dictamen de fecha 9 de noviembre del año 2020 de la Dirección Asesoría Legal A, de la Dirección de Asesoría Legal, Técnica y de los Recursos de la Seguridad Social. Tres temas se elevan a consulta. ¿Cuál es el balance a utilizar a efecto de evaluar las acciones, las participaciones sociales en el caso de las empresas que deban aplicar para confeccionar sus balances comerciales las normas internacionales de información financiera? ¿Cuál es la incidencia concretamente de la resolución 3363 en la conclusión a la que finalmente se arribe? ¿Y cuál es el efecto de la conclusión de este antecedente respecto de los beneficios del contribuyente cumplidor que estableció la ley de blanqueo, la ley 27.260? Respecto del primer punto, balance a utilizar por las empresas que aplican NIF, la Dirección de Asesoría Legal interpretó que debe utilizarse el balance general sometido a la aprobación de la Asamblea de Accionistas, es decir, el balance confeccionado con la utilización de las normas internacionales de información financiera. Recordemos que las NIF deben ser utilizadas obligatoriamente por aquellas sociedades que hacen oferta pública de sus títulos valores y optativamente por el resto de las compañías. Ello sin perjuicio de que en las notas al balance o eventualmente como información complementaria deban estas compañías presentar un balance especial elaborado de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes para los sujetos que no están alcanzados por las NIF y sin considerar a estos efectos el efecto de la inflación, es decir, balance a valores históricos. Y esta es una modificación introducida por la resolución 4483 a la resolución 3363 que ahora vamos a comentar. Conclusión entonces, las empresas que utilizan a efecto de la confección de sus estados contables normas NIF para determinar el valor de las acciones, participaciones sociales, deben utilizar el balance conforme las normas NIF. ¿Y cuál es la incidencia a este respecto de la resolución 3363? Recordemos que la resolución 3363 establece para aquellas empresas que confeccionan balances con las normas NIF, se encuentran obligadas a presentar como información complementaria un balance utilizando las normas contables profesionales aplicables para las empresas que no aplican las normas NIF y además a valores históricos, es decir, sin el ajuste contable por inflación. Las empresas, las micro y pequeñas empresas pueden suplir esta información complementaria mediante una nota en los estados financieros en donde conste el activo, el pasivo, el patrimonio neto, el total, determinado conforme las normas contables profesionales sin aplicar las normas NIF. Esta es una opción que se le presentan solamente a las micro y pequeñas empresas. Pero el artículo que da origen a esta controversia que estamos comentando es el artículo 4 de la resolución 3363, que quisiera leerlo. Dice lo siguiente: cuando para la determinación de la materia imponible del tributo de qué se trate, conforme las disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación, el contribuyente deba partir de la información de los estados financieros, utilizará a dichos efectos, esto es, a efectos de determinar la materia imponible del tributo de qué se trate, la información que surja de los elementos previstos en el artículo 2 o 3, según corresponda. Artículo 2 o 3 de la resolución 3363 es el que hace referencia a la información complementaria, esto es, al balance no NIF y a valores históricos o eventualmente la nota al balance en donde consta esta información. Justamente este artículo 4, que es el que da origen a este planteo, no ha sido tratado en este dictamen. Ello hace cuanto menos cuestionable la conclusión a la que arriba la Dirección de Asesoría Legal.
Y el tercer punto que toca este antecedente es la implicancia eventualmente de ajustes en los periodos fiscales 2014-2015 respecto de los beneficios de contribuyente cumplidor. Recordemos que por la ley de blanqueo, la ley 27.260, se estableció, entre otros beneficios para el contribuyente cumplidor, que incluía al responsable sustituto de bienes personales, la exención del impuesto para los periodos fiscales 2016, 2017, 2018, con la condición de haber dado cumplimiento a las obligaciones materiales y formales de los periodos fiscales 2014 y 2015. Se requería además que no existiera deuda, obligación tributaria por estos periodos 2014 y 2015 en condiciones de ser ejecutada por la AFIP. Consecuentemente, si surgiera una diferencia en los periodos 2014 y 2015, por ejemplo, por haber ingresado un impuesto menor al haber utilizado como base para evaluar las acciones y participaciones sociales el balance histórico y no el balance conforme a normas NIF, ello implica, conforme lo interpreta la Dirección de Asesoría Legal, el decaimiento del beneficio de contribuyente cumplidor. Pasemos a analizar si es posible o no compensar el impuesto resultante de bienes personales, responsable sustituto, con saldos a favor de libre disponibilidad. Recordemos que la resolución 1658, que es la que regla las compensaciones de impuestos con saldos a favor de libre disponibilidad, establece en el tercer párrafo del artículo primero que los responsables por el cumplimiento de deuda ajena y los responsables sustitutos a que se refiere el artículo 6 de la ley 11.683 no podrán solicitar la compensación a que alude la presente. Este párrafo fue incorporado por la resolución 3175 en el año 2011 como consecuencia del fallo de la Corte de ese año en rectificación a Rivadavia. Recordemos que la Corte había concluido que el responsable sustituto podía compensar su obligación tributaria con saldos a su favor de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque se verificaba la identidad subjetiva, sujeto pasivo de la obligación tributaria, sujeto activo del saldo a su favor de libre disponibilidad. Lo que hizo la dirección fue modificar la resolución 1658 incorporando este párrafo que de alguna forma imposibilita la compensación del impuesto con el saldo a favor de libre disponibilidad en el caso de los responsables sustitutos. Existe, sin embargo, un dictamen muy importante de la Procuración General de la Nación en la causa Cresud, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, de fecha 13 de octubre del 2020, todavía no tenemos el fallo de la Corte. La procuradora, la doctora Monti, concluyó que el régimen de sustitución impuesto por la ley hace que la obligación en cabeza de la sociedad responsable sustituto sea a título directo y único. El responsable sustituto, como ya hemos comentado, no actúa junto al contribuyente, sino en lugar del mismo, se pone en lugar del contribuyente, reemplaza, sustituye al contribuyente. Por lo tanto, considera que la compensación resulta procedente, confirma así la inconstitucionalidad por irrazonabilidad de la resolución 3175, que, reitero, modificó la resolución 1658, en línea con lo que ya había resuelto la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal de fecha 4 de octubre del 2018. En esa misma línea se ha pronunciado la Sala 5 de la Cámara, en la causa IRSA, de fecha 8 de agosto del 2018. De todas maneras, tenemos que esperar el fallo de la Corte para cerrar esta cuestión. Tengamos sí presente que la dificultad que el contribuyente hoy se puede encontrar si pretende compensar el impuesto con saldos a favor de libre disponibilidad es procesal. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el fisco es rechazar la compensación, intimar el ingreso del impuesto así compensado,
el contribuyente presentará un recurso del artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento, que no tiene efecto suspensivo. El fisco resolverá, conforme lo establece la resolución 1658, que el recurso es improcedente, es decir, confirmará la resolución de rechazo de la compensación y quedará como vía la impugnación judicial de la denegatoria del recurso del artículo 74. Pero en el mientras tanto, el fisco podrá ejecutar y eventualmente embargar la cuenta para hacerse de los fondos reclamados. Esperemos que la Corte convalide el criterio de la Procuradora en este dictamen que hemos comentado. Veamos rápidamente otros temas de interés vinculados con los que estamos exponiendo. Mínimo imponible no resulta de aplicación al responsable sustituto. Esto surge claramente del artículo 24 de la Ley del Impuesto. A efecto de determinar el valor mínimo de los objetos personales y bienes del hogar, que es el 5% del resto de los bienes del país, más los inmuebles del exterior, no debe computarse en la base de cálculo la valuación de las acciones y participaciones societarias. Esto está expresamente contemplado en el artículo 19 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto. ¿Cuál es el tratamiento de las reducciones de capital? Si bien no está expresamente mencionado en la reglamentación del gravamen, en mi opinión debemos considerar las reducciones de capital a efectos de la evaluación de las acciones y de las participaciones sociales. ¿Esto por qué? Porque básicamente deben disminuirse el valor de las acciones al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque a esa fecha las acciones ya no existen, han sido canceladas como consecuencia del rescate de las acciones de la reducción del capital. Es decir, tomamos el patrimonio neto de la compañía a la fecha de cierre de ejercicio, dividimos ese patrimonio total por la cantidad de acciones existentes a ese momento y lo multiplicamos por la cantidad de acciones existentes al 31 de diciembre, que por ser menor, como consecuencia del rescate y cancelación de las acciones, va a dar como consecuencia que en la evaluación tengamos en cuenta la reducción de capital operada entre la fecha de cierre de ejercicio y el 31 de diciembre del año que se liquida. ¿Qué es lo que ocurre con las sociedades en disolución y liquidación? Deben continuar actuando como responsable sustituto hasta que distribuyan el total de sus bienes y cancelen su inscripción en el registro público de comercio. En el caso de iniciación de actividades, si no tenemos un balance de cierre, por ser el primer año de actividad de la compañía, a efectos de evaluar las acciones, participaciones sociales, deberemos contemplar el balance inicial de la sociedad y eventualmente los aumentos de capital que se hubieran producido entre la iniciación de actividades y el 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. Y finalmente, en lo que respecta al tratamiento del impuesto a las ganancias, del impuesto pagado por la sociedad, no resulta deducible en cabeza de la sociedad porque es un crédito, y la sociedad tiene derecho a reintegrarse el impuesto respecto del titular de las acciones, participaciones sociales. Para este sí, persona humana, sucesión indivisa del país, el impuesto es deducible en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque está vinculado con ganancias gravadas. ¿Cuáles son estas ganancias gravadas? Eventualmente la ganancia por la venta de las acciones o el dividendo que cobre sujeto a la retención del 7% cuando la sociedad distribuye dividendos. Y veamos, ya para terminar, un ejemplo de aplicación de cómo debe liquidarse e ingresarse el impuesto responsable sustituto. ¿Cuáles son los datos? Se trata de una sociedad anónima que cierra su ejercicio el 30 de junio del 2021. ¿Cómo estaba conformado el activo a esa fecha? Había realizado aportes a un fideicomiso inmobiliario por 2,5 millones de pesos. Tiene en su activo un saldo de la cuenta particular del accionista B por 1 millón de pesos, otros activos 4 millones, el total del activo 7,5 millones de pesos. ¿Cómo está conformado su pasivo? Saldo cuenta particular del accionista A, 500.000 pesos,
Otros pasivos 1 millón, total pasivo 1,5 millones. Patrimonio neto, capital 1 millón, resultados acumulados 5 millones, patrimonio neto 6 millones de pesos. Otros datos vinculados con el esquema de liquidación. Dijimos que la sociedad tenía a la fecha de cierre de ejercicio 2 accionistas. Accionista A, persona humana residente en el país, participación 50%. Accionista B, sociedad domiciliada en el país, participación 50%. Se reúne la asamblea el 20 de octubre del 2021 y decide la siguiente distribución de utilidades. Honorario directorio 300.000 pesos, dividendos en efectivo 1 millón, dividendos en acciones liberadas 400.000 pesos, pago de gratificaciones al personal 100.000. La asamblea delega en el directorio la fecha de puesta a disposición de los dividendos. El directorio decide poner a disposición de los accionistas dividendos por 500.000 pesos solamente el 15 de noviembre del 2021 y el resto a los 60 días, esto es en el 2022. Y finalmente, el 15 de diciembre del 2021, la sociedad recibe un aporte irrevocable para futuros aumentos de capital de un nuevo accionista que se va a incorporar como accionista de la sociedad, C, persona humana domiciliada en el exterior, por la suma de 2 millones de pesos. Veamos la solución del caso. Tenemos que partir del patrimonio neto del balance cerrado el 30 de junio del 2021, 6 millones de pesos, dijimos, la diferencia entre el activo y el pasivo, 6 millones de pesos. Tenemos que deducir el aporte efectuado por la sociedad al fideicomiso inmobiliario a la fecha de cierre de ejercicio, esto es 2,5 millones de pesos. Esto está expresamente contemplado en la ley del impuesto y es porque el fideicomiso tiene que actuar como responsable sustituto, también por el artículo 25.1 de la ley, por lo tanto, para no gravar 2 veces el mismo activo, la sociedad debe excluir de su activo computable, de su patrimonio computable, el aporte efectuado al fideicomiso inmobiliario. Respecto de los dividendos distribuidos, únicamente podemos deducir, restar los dividendos puestos a disposición entre la fecha de cierre de ejercicio y el 31 de diciembre del 2021, en este caso 500.000 pesos. El resto no lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque la puesta a disposición es en el año 2022. Y además debemos que sumar el aporte irrevocable que efectúa C en diciembre del 2021 por 2 millones de pesos. Quiere decir que el valor computable al 31 de diciembre del 2021 de las acciones, participaciones sociales, en este caso las acciones, se trata de una sociedad anónima, es de 5 millones de pesos. Fíjense que no hemos deducido los honorarios al directorio aprobados por la Asamblea. ¿Por qué? Porque no está contemplado en la reglamentación del impuesto, ni tampoco hemos deducido la gratificación que se aprueba en favor del personal, porque tampoco ha sido contemplado por la reglamentación del gravamen. Si el honorario directorio y la gratificación se hubiese provisionado contablemente, ahí sí se hubiera computado. ¿Por qué? Porque hubiéramos partido de un menor patrimonio neto a la fecha de cierre del ejercicio. Sobre estos números, ¿cómo se determina el impuesto a ingresar? Accionista A, dijimos persona humana del país. El valor computable es 1,5 millones de pesos. ¿De dónde surge el 1,5 millones? Partimos de los 5 millones del valor computable el 31 de diciembre del 2021, le restamos el aporte que había efectuado C, que lo vamos a grabar en cabeza de C por 2 millones de pesos. La diferencia es 3 millones, 50% de participación que tenía el accionista A, 1,5 millones, impuesto 0,5% sobre 1,5 millones, 7.500 pesos de impuesto, que lo ingresará A como responsable sustituto y se lo cobrará al accionista A, porque, reitero, la sociedad tiene derecho a reintegrarse el impuesto así liquidado. ¿Cuál es el impuesto que correspondería al accionista B? Sociedad del país, 1,5 millones, o sea, el mismo valor computable que el determinado para el accionista A, pero no corresponde el impuesto porque se trata de una sociedad constituida en el país. En este caso no debe actuar la sociedad como responsable sustituto.
Y finalmente, el impuesto que corresponde al accionista que se incorpora, el accionista C, que hace un aporte de 2 millones de pesos en diciembre del 2021, 2 millones es el valor computable, el impuesto del 0,5%, 10.000 pesos. Bueno, esto es todo, espero que les haya resultado de utilidad y quedo a disposición para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Sí, acá hay una consulta vinculada con el antecedente, con el dictamen que comentamos. Puntualmente se nos consulta si el dictamen que comentamos de la Dirección de Asesoría Legal puede modificar la resolución, la 3363. ¿Qué sucede si en la Asamblea de Accionistas se aprueban dos balances? Uno con las normas NIF y otro con las normas locales. En realidad, la resolución solamente puede ser modificada por resolución. De ninguna manera un dictamen puede modificar una resolución general de la AFIP. Lo que ocurre es que Asesoría Legal, en este antecedente, ha interpretado que la resolución 3363 lo único que tuvo por objetivo es optimizar el control por parte de la AFIP. Y además, en ningún caso se contrapone con la conclusión, con el criterio de considerar para las empresas que aplican normas NIF el balance confeccionado conforme tales normas para evaluar las acciones y participaciones societarias. Lo que en mi opinión debió haber hecho la AFIP es modificar el artículo 4 de esta resolución 3363 para evitar controversias, y si así hubiera procedido, la vigencia de la modificación hubiera sido para futuro, no para atrás. Respecto de que la Asamblea pueda aprobar un balance conforme normas NIF o un balance conforme normas locales, no me parece razonable que existan dos balances aprobados por Asamblea. No lo veo como alternativa. Otra consulta es si es legítimo que normas contables se utilicen para determinar la base imponible. En realidad, si la ley contempla que la base imponible esté determinado sobre la base, por ejemplo, de un balance confeccionado conforme las normas contables profesionales, no le veo ningún inconveniente. Es sí necesario que la ley determine cuál es la base imponible a considerar. Podrá ser mejor o peor, pero si la ley lo establece, no habría ningún cuestionamiento posible. Y finalmente, los dividendos presuntos puestos a disposición deben contemplarse a efectos de evaluar las acciones, participaciones societarias. Nos estaríamos refiriendo a los dividendos fictos, a las presunciones de puesta a disposición de dividendos que contempla el artículo 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. La respuesta es no. Debemos considerar solamente los dividendos votados por la Asamblea y en la medida en que hayan sido puestos a disposición entre la fecha de cierre de balance y el 31 de diciembre del año que se liquida. Bueno, nada más. Gracias.